El cielo tenía el color de la ceniza húmeda, de esas que perduran en una chimenea mucho después de que el fuego se haya apagado. Era de mañana en Pinenó, aunque nadie parecía ansioso por saludarla. Las calles estaban en su mayoría tranquilas, digamos para un perro husmeando entre las hojas de col congeladas detrás del mercantil y el ruido hueco de un viejo letrero que se balanceaba en lo alto. Ella estaba sentada en el borde del banco de la estación como alguien con miedo a ocupar espacio. Una mujer de caderas anchas y brazos suaves, envuelta firmemente en un chal descolorido, encorvada sobre una bolsa de viaje que había deformado hacía semanas. Sus botas no combinaban, y tampoco los botones de su abrigo. Uno tenía una flor rosa, el otro era de latón liso. Su cabello, un castaño rojizo tan oscuro que parecía negro en el frío, se le pegaba a las sienes y a los rizos aplastados. Nadie la saludó. Nadie le ofreció ayuda. Nadie siquiera le preguntó su nombre. Había llegado la noche anterior, aunque la palabra llegó le pareció demasiado amable. La habían dejado bajar como carga. Uno de los chicos Langa había ululado desde detrás del bar. Parecía que el ranchero había pedido 2 novias por error y lo cosieron. Algunos rieron. La mayoría simplemente volteó la cabeza. Le habían prometido un hombre llamado Edgar RWS. Iba a recibirla con un caballo y un anillo. Le habían dicho que incluso había cosido una cinta blanca en el forro de su corpiño, pero Edgar nunca llegó. El jefe de estación se encogió de hombros. El cable del telégrafo llevaba días caído. No había dormido en casa desde Georgia. Al mediodía, la galleta se le había endurecido en el regazo. Tenía las mejillas irritadas por el viento. El chal no podía evitar que el frío se filtrara. Su estómago rugía, pero no solo de hambre. Contenía un dolor diferente, uno de conocimiento, de esos que dicen, te han engañado otra vez. La gente del pueblo pasaba a su lado como si fueran muebles, algunos con lástima, otros con sonrisas burlonas. Se fijó en que solo se miraban una vez. Esa era siempre su rutina. Una mirada, un parpadeo y luego a lo lejos, como si un peso llevara una vergüenza contagiosa a través del contacto visual. Desde la ventana del piso de arriba de la pensión, la señorita Dobbs miró hacia abajo con una mano sobre su corazón como quien presencia un accidente de coche. Su delantal flameaba con juicio. No encajará en ninguna de mis apuestas, le dijo a la viuda a su lado. Y solo tengo un poco de asado para la cena. Eso lo resolvió. La mujer en el banco tenía un nombre. Nettie Hunn, 24 años. Sin hermanos, sin dote. Su cuaderno permaneció cerrado en su bolso, aunque anhelaba escribir algo, cualquier cosa, para hacer que el silencio se moviera. Pero las palabras se sentían atrapadas detrás de la vergüenza, y la vergüenza pesaba más que cualquier maleta. Alrededor de las 3, el viento cambió de dirección. El polvo se levantó del camino seco como viejos recuerdos, y una carreta crujió a la vista. Un hombre solo bajo la lluvia. No era joven, pero llevaba la juventud en sus hombros, de espalda ancha, erguido, con una mirada tranquila que no invitaba a preguntas. Se caló el sombrero al pasar junto al salón, como si el sol no le debiera nada. Un rollo de cuerda y una caja de herramientas reposaban detrás de él. El caballo llevaba un arnés remendado, pero el cuero había sido limpiado. Nettie lo notó porque apartó la mirada el último. No el primero, no rápido. Sus ojos se detuvieron. No mucho, no crueles, solo lo suficiente para que ella se sintiera vista. No le devolvió la mirada. La vergüenza lo hizo difícil. Se detuvo cerca de los herreros, bajó y desapareció dentro. Ella no esperaba nada de él. La tarde se asentó rápido como siempre en lugares secos. Las colinas se tiñeron de púrpura y el cielo se quebró. La luz de la estación parpadeó una vez y luego se apagó. Alguien rió junto al establo. Nettie intentó tumbarse en el banco, pero no pudo. Sus caderas colgaban del borde. Le dolía el hombro por sujetar el bolso como un escudo. Y entonces se oyó un sonido que no esperaba. Pasos. No rápidos,
no vacilantes. Había vuelto. El hombre de los hombros tranquilos. Estaba a pocos metros de distancia. Un cuenco en una mano, un abrigo enrollado en la otra. Ella se puso rígida. Él no habló, simplemente se agachó, dejó ambos objetos y se inclinó el sombrero en un gesto tan leve que parecía viento. Neddy parpadeó mirando el cuenco. Salía vapor. Frijoles, patatas, algo con ajo. No se movió. No se fiaba. Las comidas de lástima siempre venían con condiciones, pero cuando levantó la vista, él ya se alejaba. Esperó, contó hasta 30, luego se adelantó con dedos temblorosos y tomó un sorbo. Sabía a un calor que no se había ganado. El abrigo olía a cedro, sudor y un poco de lluvia. A lo lejos, el hombre desapareció más allá de la iglesia y subió por un sendero que nadie más usaba. Alguien le preguntó a dónde se dirigía. El tabernero murmuró: Sacher Lee, lobo solitario, ranchero viudo. Perdió a su esposa en el parto y nunca habló después. Nadie llamó a Ned. La estación se vació. El cielo se volvió terciopelo. Se acurrucó bajo el abrigo como una manta que no merecía. La mañana siguiente llegó delgada y amarilla como mantequilla raspada sobre una tostada. Le dolían las articulaciones por el banco. Tenía las mejillas pegajosas por las lágrimas que había derramado en silencio, pero sus dedos aún se aferraban al borde de ese abrigo como si soltarlo fuera despertar de algo tierno. Para entonces, el cuenco había desaparecido, se lo habían llevado en algún momento de la noche. Pero doblado debajo, metido dentro de su bota donde no había estado antes, había un cuadrado de papel arrancado del papel de contabilidad. 5 palabras y trazos limpios de lápiz. Ven conmigo, T. Lo miró fijamente. Ningún nombre, ninguna súplica, solo una oferta. Nadie la había invitado a ningún sitio en mucho, mucho tiempo. No después de verla, no después de compararla con sus expectativas. No después de su primera mirada. Le temblaban las manos. El jefe de estación salió a barrer los escalones, silbando, y se detuvo al verla todavía allí. ¿Sigues esperando, Edgar R.S.? Preguntó, con más curiosidad que amabilidad. Nettie tragó saliva. Su lengua sabía a sueño y vergüenza. No, dijo en voz baja. No, no lo soy. Se quedó de pie, agarrando el abrigo de la nota. Al borde del camino, el polvo se arremolinaba. La misma carreta esperaba, con las ruedas inmóviles. Él no saludó, no llamó, solo observó. Sus manos se posaron en las lluvias como si siempre hubieran estado allí, como si nunca hubieran soltado nada que pretendieran sujetar. Nettie bajó del andén. Detrás de ella, un chico silbó en voz baja. Las novias gordas consiguieron un comprador, murmuró. Nettie no se giró. No lloró. Ni siquiera se inmutó. Pero su columna, por primera vez en semanas, se irguió sin disculparse. Y mientras subía a la carreta, dejando su desgastado bolso a su lado, no le preguntó a dónde iban. Simplemente sostuvo el abrigo sobre sus hombros como una historia aún no contada. Y él, sin hablar, le ofreció las lluvias del camino al oeste de. El pino no se convirtió rápidamente en grava, luego en una huella áspera, desgastada por los cascos y la escarcha más que por las ruedas. Nettie June estaba sentada a su lado en el asiento del carro, con los brazos cruzados sobre la cintura, el abrigo de piel impermeable sobre su cuerpo como tiempo prestado. No preguntó a dónde se dirigían. El viento traía humo de leña y un silencio gélido, y él tampoco ofreció ninguna explicación. Su mirada permanecía al frente, la boca quieta bajo un bigote espeso, descolorido por el sol en los bordes. El caballo frenó con firmeza. Pasaron un huerto desnudo y 2 cercas derribadas por el viento. No se oía ningún sonido, salvo arroyos, nieve derretida goteando de las agujas de pino y el suave murmullo de sus botas al rozar el suelo. Que ella aún no había pronunciado su nombre en voz alta, pero persistía como un peso en su boca. Ese era el nombre que había murmurado el tabernero.
El hombre cuya esposa había muerto al dar a luz a un bebé que no vivió lo suficiente para ser nombrado. Un hombre que, según la gente, había pronunciado menos de 50 palabras desde entonces, y ninguna de ellas en vano. El sol colgaba bajo tras ellos, el oro se extendía sobre las colinas heladas. Nettie se aferró a su bolso, insegura de si debía estar agradecida o asustada. Se había subido a su carro sin saber si era amable, solo tranquilo, o la clase de silencio que engullía a las chicas. Se dijo a sí misma que si él quisiera hacerle daño, ya lo habría hecho. Pero aún así, cada sacudida del carro le hacía temblar los dedos. Cabalgaron hasta que los árboles se espesaron. Entonces llegaron a un claro. No grande, solo suficiente tierra para respirar. La cabaña se alzaba del suelo como si no hubiera tenido la intención de durar, pero lo hizo de todos modos. Un piso, una chimenea torcida, sin contraventanas en un lado y sin cortinas en ninguna ventana, pero estaba limpia. Mantenía una herradura clavada sobre la puerta y leña apilada con cuidado. Una sierra se apoyaba en el porche como un apretón de manos. Ató el caballo, saltó del caballo y luego le ofreció la mano. Nettie dudó. No estaba acostumbrada a que la ayudaran a salir de las cosas. La mayoría de los hombres simplemente apartaban la mirada hasta que ella los izaba. Se levantaba o se sentaba sola, pero Sacher esperó, con la mano firme. Dejó que la ayudara a bajar. Su palma estaba cálida, callosa, pero no áspera. Dentro, la cabaña olía a pino, queroseno y algo ligeramente dulce. Tal vez a manzanas dejadas demasiado tiempo en un cajón. Una sola estufa de hierro se agazapaba en un rincón, con el vientre reluciente. Una olla descansaba encima, algo hirviendo a fuego lento. Contó 2 sillas, una cama estrecha, un lavabo, una linterna y una mesa con muescas talladas como si fueran contadores. Ni fotografías, ni encajes, ni tic-tac del reloj. «Te quedas con la cama», dijo simplemente. Era la primera frase que le oía decir. Su voz era más baja de lo que esperaba, como si tuviera peso, pero no óxido. Parpadeó. Él no dijo nada más, simplemente pasó junto a ella, cogió una manta enrollada y volvió al porche. Se quedó allí un momento, sin saber qué hacer con los brazos. Luego se sentó en el borde de la cama y abrió su bolso lentamente. Dentro había una pastilla de jabón, un peine roto, su vieja libreta y la cinta blanca destinada al día de su boda. No la sacó. Esa noche, apenas durmió. Cada arroyo la hacía estremecer. Una vez miró por la ventana y lo vio sentado en la silla junto a la puerta, envuelto en el abrigo, con las botas aún puestas, observando la oscuridad. Por la mañana, ya había encendido la estufa. El olor a tocino flotaba a través de la madera. Parpadeó para despertarse y encontró un plato de hojalata esperándola en la mesa, todavía caliente. Sin tenedor, solo pan desmenuzado. Sin nota, solo regalos. Él entró más tarde con nieve en las mangas y 2 huevos en un sombrero. Empezó a limpiar instintivamente. Platos que el lavabo barrió cerca de la chimenea. Rompió una taza. Se le resbaló de la mano y se hizo añicos contra la estufa. Se le encogió el estómago. Esperó a que su rostro cambiara. Por ira, juicio, algo afilado, pero él simplemente se acercó, se agachó, recogió los pedazos y los puso sobre la mesa. Esa noche, después se acurrucó bajo la manta y oyó el sonido de algo pegado. Lento, paciente. Al día siguiente, trajo un paquete de sábanas gastadas y las dejó sobre la cama. «Si quieres un remiendo», dijo. Luego volvió a salir. Nettie las repasó con los dedos. Una era un juego de cortinas viejas, de un verde descolorido con pequeñas hojas bordadas. La costura se había descosido en un lado. Las miró un buen rato y luego empezó a enhebrar la aguja. La costura era desigual, fea, uniforme, pero seguía adelante. Afuera, la nieve había parado. Un cuervo se posó en el poste de la cerca y la miró fijamente. Se detuvo y luego levantó las manos lentamente,
con las palmas hacia afuera, no para errarla, sino para decir, yo también te veo. Al final del día, una cortina estaba en condiciones. Se subió a la silla y la colgó con clavos doblados. La ventana ahora tenía calor, no solo luz fría. No se dio cuenta de cuánto la había devuelto el vacío hasta que se suavizó. Cuando entró más tarde, se detuvo en la puerta. Sus ojos no se detuvieron mucho, pero permanecieron inmóviles, como si algo en su interior hubiera asentido. No hablaron mucho, durante días. Pero poco a poco, se formó un ritmo. Él cortaba leña. Ella hervía agua. Él le dejaba la rebanada de pan de la esquina con mantequilla ya untada. Ella le limpiaba las botas mientras él dormía afuera. Una noche, ella dejó el cuaderno en el alféizar de la ventana. ¿Qué? Vacío, pero abierto. Cuando lo vio, no hizo preguntas. Simplemente puso un lápiz al lado. El silencio ya no se sentía tan vacío. A veces lo oía tararear en voz baja mientras ataba las correas de la silla de montar. Siempre era la misma melodía, muda y errática. Quiso preguntarle quién se la había enseñado, pero no lo hizo. Él nunca le preguntó por qué no escribía. Una noche, mientras pelaba patatas, le preguntó, ¿fue el sombrero de tu esposa lo que estaba en el baúl? Él no levantó la vista, solo asintió una vez. Mary, lo siento. Otro asentimiento. Pasó un instante. Cortinas, dijo. Nettie levantó la vista bruscamente. Era lo primero que había dicho que no era una instrucción ni una respuesta, sino un recuerdo compartido. Dijo que una casa sin M era solo un refugio, no un hogar. Nettie se giró hacia las cortinas medio colgadas y sintió una opresión en el pecho. Tenía razón. Esa noche, cosió la segunda cortina más despacio. Con más pulcritud. El viento aullaba, la nieve se amontonaba y, dentro de la cabaña, la luz brillaba dorada sobre la mesa. Empezó a encorvarse. No por rendición, sino por alivio. Cargó con vergüenza durante tanto tiempo que su espalda había olvidado cómo descansar. Pero las cosas volvieron a cambiar una mañana. Era domingo. Se despertó con el crujido de botas afuera y se levantó para encontrar que Sacher ya se había ido. Había una nota esta vez al mediodía arreglando la cerca. Hervió agua, dobló la manta y buscó algo útil que hacer. Fue entonces cuando lo vio. Un sobreencajado debajo de la puerta. Dentro de un periódico, señorita Nettie Hunn, se ha informado a este municipio que reside soltera con el señor Sacher, leído bajo acuerdos inapropiados. Como medida de seguridad moral, se ha asignado a la señorita Dobbs la tarea de revisar su situación, y de ser necesario, informar al consejo. Tiene hasta el viernes. No había firma, ni amabilidad en la tinta. Nettie lo miró fijamente. La misma vergüenza que creía haber disminuido regresó con venganza. La carta se sintió como si unas manos le apretaran el cuello. Sus dedos se curvaron. Quiso quemarla, esconderla, fingir que no existía, pero la dejó sobre la mesa. No lloró hasta más tarde, mirando en silencio a la pared. Cuando él regresó, ella ya estaba cortando zanahorias. Le temblaban un poco las manos. Él lo notó. Ella lo vio mirar la carta. Él no dijo nada. Simplemente se quitó los guantes, se lavó las manos y se las secó en la camisa. Luego, en silencio, levantó el papel, lo dobló en 4 y lo metió en la llama de la estufa. La vieron arder. Las llamas silbaron una vez, luego silencio. Mañana arreglaré la cerca, dijo. El pueblo está lleno de grietas. Nettie no respondió, pero algo en su pecho se rompió y sanó a la vez. Esa noche, acurrucada bajo la colcha, encontró un pequeño objeto escondido bajo la esquina de su almohada. La taza que había roto, con las grietas forradas con suave pegamento dorado, fijadas, no ocultas, unidas como algo que aún valía la pena usar. Las cortinas colgaban ahora, ambas cosidas a mano desigual y con oraciones, ondeando cuando el viento apretaba suavemente el cristal. Afuera, un sol débil arañaba la nieve.
Pero dentro de la cabaña, la luz caía en franjas mantecosas sobre el suelo, calentando las tablas rebeldes bajo los pies de Nettie. Se quedó junto a la estufa, removiendo el guiso, aspirando romero y humo, dejando que el aroma llenara el vacío que la vergüenza había tallado en ella. Habían pasado 3 semanas desde el banco, 3 semanas desde que un hombre sin promesas le había dicho, «Ven conmigo», y lo decía en serio. Sacher aún no había ofrecido mucho con palabras, pero sí con gestos a diario. Los huevos junto a la tetera se apilaban justo para que ella sirviera primero el café. Cuando hablaba, era necesario y de sobra, pero la amabilidad no siempre llega con palabras. Nettie aprendió sus ritmos como una vez lo había memorizado. Al amanecer, alimentaba al caballo. A las 8, caminaba por el límite de la cerca. Al mediodía, arreglaba algo roto, una bisagra, el alma de una bota, una barandilla inclinada hacia Roth. Al anochecer, volvía a casa con tierra bajo las uñas y nieve en la barba. Y ella siempre tenía el fuego encendido. Y aunque no habían intercambiado palabras formales sobre quién era ella para él o en quién podría convertirse él para ella, cada día los unía más, no con declaraciones, sino con hechos, pero el pueblo no se había quedado en silencio. 2 veces por semana, Sacher iba a caballo a por sal, harina o queroseno. Y cada vez que volvía con algo más, murmullos arrastrados en su silencio, susurros que se plegaban como ceniza en su abrigo. Nettie lo notaba en la forma en que colgaba el sombrero más despacio, en cómo sus manos se movían nerviosamente cuando ella lo cogía. No preguntaba, no en voz alta, pero una tarde, deslizó una línea al aire mientras secaba los platos. Me imagino a la señorita Dobbs, ¿no te gustan mis cortinas? Sacher no levantó la vista de lijar el borde de la mesa. Dijo que se veían mejor sin ellas. Nettie se rió, sorprendida por el sonido. No se había reído en meses, quizá años. Están torcidas, admitió, volviéndose hacia la ventana. Cosí un borde más fuerte que el otro. Se encogió de hombros. El viento todavía se mueve bien. Mantuvo la cara vuelta, pero el pecho le dolía suavemente. Esa noche, llamaron a la puerta. Nettie se quedó paralizada, cucharón en mano. Aquí nadie llamaba. Nadie subía tan alto por la colina a menos que lo deseara. Eso abrió la puerta. En el escalón había una niña de no más de 11 años. Tenía las mejillas enrojecidas por el viento y una trenza suelta. Agarraba un pequeño cubo de hojalata con ambas manos. Mamá dijo que trajera huevos, dijo la niña, mirando a Nettie con los ojos abiertos antes de bajar la vista. Pero también dijo que eras una mujer robot. Nettie parpadeó. Las palabras cayeron como piedras, pequeñas pero afiladas. Sacher tomó el cubo, dijo, gracias, y asintió. La niña se escabulló, levantando nieve derretida con las botas, sin mirar atrás. Durante un rato, la habitación solo contuvo el tic-tac del calor de la estufa y la respiración entrecortada de Ned. Se giró, cogió la olla y vertió el guiso en 2 cuencos con manos temblorosas. ¿Quieres el tuyo en el porche?, preguntó con la voz entrecortada. Él hizo una pausa, todavía con el cubo de huevos en la mano, y lo dejó con cuidado. Comeré aquí, dijo. Ella asintió, sin atreverse a hablar. Después de que él salió a revisar las trampas, se quedó de pie junto a la ventana, viendo caer la nieve entre las ramas desnudas. Pensó en la carta quemada, la taza remendada, las cortinas torcidas, pero aguantando. Todo se sentía frágil ahora. Al tercer día, la noticia se había extendido más. Lo vio en el rostro de una mujer que pasaba a caballo por el sendero de la cabaña. Una mirada rápida, de esas que evalúan y descartan en el mismo aliento. Sabía lo que decían, que la había acogido como ganado, que un hombre que enterró a una esposa tan delgada que podría bailar a la sombra de un sauce ahora se había conformado con una mujer que llenaba las puertas de lado. No vieron cómo apoyó la escoba contra la puerta después de barrer la nieve. No oyeron cómo pronunció su nombre, solo una vez, suavemente como si importara dónde aterrizara. Esa noche,
Tomó su cuaderno y escribió por primera vez en meses: ni una esposa, ni una sirvienta. Tal vez algo como pertenencia. Tal vez algo con techo. No lo firmó. Simplemente lo dejó abierto. A la mañana siguiente, un pequeño círculo había sido dibujado alrededor de la palabra pertenencia. No tinta, sino un círculo de café. Deliberado. Cuando él fue al pueblo ese jueves, sintió el peso del día mucho antes del atardecer. La clase de espera que sabe a vigorizante. Cuando regresó, dejó caer un pequeño paquete sobre la mesa. Dentro, un peine envuelto en tela, suave como una piedra de río. Ella lo levantó, recorriendo los dientes. Para mí, asintió. No soy lo que la mayoría de los hombres desean, dijo ella en voz baja. No soy la mayoría de los hombres, respondió él. Y luego salió a alimentar al caballo. Ella se sentó, uniendo las manos, y se cepilló el pelo hasta que sintió un hormigueo en el cuero cabelludo, luego se lo recogió con horquillas. No pudo dejar de tocar la trenza después, solo para asegurarse de que se mantuviera en su lugar. Para el domingo, Sacher trajo a casa clavos, cinta y un retazo de tela amarilla. ¿Un camino de mesa?, preguntó. Nettie parpadeó. ¿Compraste tela? Se encogió de hombros. Le vendría bien un poco de color. Así que lo bordó con dedos temblorosos y una sonrisa tonta que no pudo ocultar. Lo colocó debajo de un tarro de cristal lleno de piñas y cáscaras de naranja secas. Luego, se recostó y lo miró como si fuera un cuadro. Más tarde, encontró una nota deslizada bajo la almohada. Con su letra, cuadrada y cuidadosa. Haces que la tranquilidad vuelva a sentirse como en casa. Lloró con la nota apretada contra el pecho. Pero el cambio llegó al anochecer. Un sonido en el porche. No eran botas, ni las voces de los caballos. Se quedó en la puerta cuando Sacher la abrió. Allí estaba Wyatt Lang, con la boca torcida en una media sonrisa. Y a su lado, su hermano Maike, a quien le gustaba escupir al reír. Solo subimos a ver qué raza estás criando últimamente, dijo Wyatt. Oí que come doble pero sutura como una monja. Sacher no habló, ni se inmutó, pero apretó la mandíbula. Nettie estaba detrás de él, con la espalda recta. Maike la miró. Maldita sea, es más grande que el gato del granero. Wyatt dio un paso adelante. ¿Dejas que la gente piense que está casada o que solo necesitas calor este invierno? Las palabras fueron una cerilla en la hierba seca. Pero Sacher seguía sin dar en el clavo. En cambio, dijo una cosa. ¿Has terminado? Wyatt parpadeó. ¿Es una amenaza? No, es una puerta. Y con eso, Sacher la cerró. El pestillo hizo clic. Se hizo el silencio. Nettie se quedó paralizada, con las manos a los costados y los ojos encendidos. Lo siento, susurró. No quise traerlos. No los trajiste, dijo. Sus madres lo criaron así. Le tembló el labio. No tienes que protegerme. La miró a los ojos. No tienes que querer hacerlo. Ella se quedó sin aliento por un momento, luego asintió una vez. Esa noche, quemó el guiso. Lo había olvidado en la estufa. El olor llenó la cabaña. Sus manos volaron intentando salvarlo, pero el fondo se ennegreció. Lo arruiné, murmuró. Él se acercó, le quitó la cuchara y la sumergió en la olla quemada. La probó. Todavía sabe a que alguien lo intentó. Ella rió, luego lloró, luego volvió a reír entre lágrimas. Él sacó 2 cucharas y le dio una. Se sentaron en el suelo, con las rodillas tocándose, comiendo guiso quemado. Cuando terminaron, ella miró la taza que él usó. La de oro. Aún conservaba el calor. Creo que soy como esa taza, susurró. Rota por todas partes, mantenida en su lugar por el cuidado de alguien. Él no respondió, solo tomó su mano y la colocó con la palma hacia arriba. Tú no eres como la taza, dijo. Ella se preparó. Tú fuiste quien vio que valía la pena arreglarla. Y luego apartó la mirada como si esa verdad lo avergonzara.
Más tarde esa semana, cuando la nieve cayó con tanta fuerza que borró el rastro del pueblo, encontró un paquete envuelto en papel de estraza debajo de su abrigo. Dentro, 5 carretes nuevos de hilo, un dedal y una nota doblada. Solo una palabra. Quédate. Le dio la vuelta, esperando encontrar algo más. Pero no había nada más escrito. A veces, la palabra más pequeña es la más difícil de pronunciar. Y a veces es la que lo contiene todo. El cielo estaba color hojalata cuando Sacher la invitó a ir al pueblo. Lo dijo sin rodeos en medio del desayuno, como si fuera algo insignificante. Necesito comprar cristal para la ventana del granero. Ven conmigo, parpadeó Nettie. No había ido al pueblo desde el día que bajó del tren con demasiada esperanza y poca dignidad. Bajó la vista hacia la corteza de su tostada, consciente de repente de cómo aún le temblaban las manos. A veces, cuando le preguntaban cosas inesperadas con suavidad, lo miraba a los ojos. De acuerdo, asintió como si eso lo zanjara. Vestía lo mejor que podía, aunque mejor significaba un vestido marrón reutilizado del montón de la pensión, cosido en la cintura hasta que la perdonó. Le había añadido una tira de tela amarilla en el cuello. La del camino de mesa, ahora desteñida, pero suave. Sacher no la apresuró. Ensilló la carreta lentamente, las botas crujiendo en la escarcha, la leña de una mañana de finales de invierno crujiendo bajo sus pasos. Cabalgaron sin hablar mucho. Los árboles se desdibujaban al pasar, la nieve derritiéndose en vacilantes gotas de sus ramas. Él observaba el camino. Ella observaba el horizonte como si fuera a estremecerse. Cuando apareció el pueblo, llegó como un silencio. Nada había cambiado. El almacén seguía inclinado a la izquierda y la campana de la iglesia colgaba torcida, pero el aire se tensó. Las miradas lo siguieron. Desde la oficina de correos, la panadería, incluso desde detrás de las cortinas entreabiertas. Sacher detuvo la carreta cerca del establo. Nettie bajó sola esta vez. Se irguió, pero el peso de esos ojos la arañaba como espinas. Un chico al otro lado de la calle se cubrió la boca con las manos y gritó: «Las novias vaca vienen a comprarse una boda». Siguieron risas. Sacher no miró. El rostro de Ned permaneció inmóvil, pero el corazón intentó salirle por las costillas. En el mercantil, la mujer tras el mostrador se quedó mirando demasiado tiempo su sombra unida en la pared. Luego le entregó a Sacher los cristales sin decir palabra. Él asintió y pagó. Cuando salieron, la señorita Dobbs esperaba cerca de la escalinata de la iglesia, aferrada a su Biblia como un arma. Su sonrisa era pura vinagre. «Buenas tardes, señor Reed», dijo con un tono demasiado brusco para ser educado. Luego volvió la mirada hacia Nettie. «Señorita June, espero que Dios la bendiga con más sentido común antes del viernes». Nettie abrió la boca, pero no encontró una palabra que no se le partiera en dos. Sacher habló en su lugar. «No espera una bendición». La señorita Dobbs arqueó una ceja. «Así que pretende escandalizar a todos, desde aquí hasta el cielo». Él la miró fijamente en silencio y luego dijo simplemente: «Se queda». La mujer parecía haber mordido un hoyo. Apretó los labios, le brillaron los ojos, pero Sacher ya se había dado la vuelta. Salieron sin fanfarrias. No intercambiaron palabras durante el regreso. Solo el ritmo del caballo y el sonido del viento entre los árboles. Para cuando llegaron a la cresta, las nubes se habían hundido y un humo pálido ascendía de la chimenea de la estufa como una plegaria. Nettie bajó primero. Esta vez, sus botas tocaron el suelo con determinación. Su columna vertebral aguantó. Esa noche cocinó estofado con romero y carne seca. Sacher la observó removerse, apoyado en la puerta con los brazos cruzados. Tenía la mirada cansada, pero no de la forma que suplicaba dormir. Cansada como la de un hombre que sabe lo que cuesta elegir lo silencioso en lugar de lo ruidoso. «¿Seguro?», preguntó ella, sin apartarse de la olla. «¿De qué?». «Dejarlos hablar». «Ya hablaron antes».
Seguirán hablando. Al menos ahora dicen lo que piensan. Ella sonrió. Era algo pequeño, pero llegó a sus ojos. Se sentaron a comer. Un tazón entre ellos, 2 cucharas. Afuera, el viento silbaba entre los troncos. Luego algo más agudo. Gritos distantes, el crujir de cascos. Sacher se puso de pie. Su rostro cambió, los sentidos se encendieron como un ciervo al captar un olor. Entonces vino el destello blanco anaranjado. Granero equivocado, dijo, ya agarrando su abrigo. Ella lo siguió sin dudar, agarrando un cubo mientras corría. Para cuando coronaron la colina, el granero superior era una furia de llamas. El techo ya se había derrumbado hacia adentro. Un lado aún resistía, pero no por mucho tiempo. Los terneros, respiró y corrió. Nettie no esperó. Llenó su cubo en la bomba. Manos heladas, nudillos quebrados. El fuego crepitaba fuerte ahora, furioso como si hubiera estado esperando todo el invierno para nacer. Sacher abrió la puerta del granero de una patada. Desapareció dentro. Salió humo. Nettie gritó su nombre, tosiendo. Las llamas corrían veloces por las vigas, hambrientas y calientes. Echó agua donde pudo, inútil contra una bestia ya alimentada. Él emergió, arrastrando un ternero por el cabestro, se quedó de pie en su cabello, con una quemadura en la mejilla. El ternero sangraba, la manguera resbalando sobre haz. Corrió a ayudar, agarrándolo por el flanco y guiándolo hacia el corral. «Hay otro», dijo con voz áspera. «No», gritó ella, agarrándolo del brazo. «Suéltalo». Pero él ya estaba regresando. Ella no pensó, simplemente lo siguió. El interior del establo era un horno. Las sombras danzaban en rojo y negro, y el calor le arañaba la piel. Se cubrió la boca con la manga y se abrió paso. El segundo ternero estaba enredado en una cuerda cerca del pesebre más alejado, sangrando de pánico. Sacher se arrodilló, cuchillo en mano, cortando las ataduras. Nettie agarró la cabeza del animal, arrullando tonterías, con el corazón latiendo con fuerza. Entonces se oyó el crujido. Una viga sobre ellos se quebró, gimió y cayó. Sacher la jaló hacia atrás justo a tiempo. Su hombro golpeó con fuerza el poste. Salieron a trompicones en la noche, tosiendo, arrastrando al ternero. El granero se derrumbó con un chirrido de madera. Cayeron de rodillas en la nieve. El humo se alzaba como un velo tras ellos. Él se giró hacia ella, con los ojos abiertos, las manos en carne viva, ampolladas, la piel descamada. «Estás quemada», dijo. «Tú también», susurró ella. Se sentaron en la nieve, el vapor emanando de sus abrigos. Yusumbi me siguió. «Te has ido sola». Se miraron. Algo pasó entre ellos. No un juramento, ni una promesa, algo más antiguo, más simple. «No me iré». Dentro de la cabaña, ella le limpió la mejilla, frotando la herida con dedos temblorosos. Él hizo lo mismo con las palmas de ella, silencioso, suave. Ella hizo una mueca y él se detuvo. «¿Te asustas fácilmente?», preguntó. Ella negó con la cabeza. «Ya no». Más tarde, con el fuego bajo y las mantas bien apretadas, dijo, «Creo que lo encendieron». Ella asintió. «Yo también lo creo». Querían enviar un mensaje. Le tocó la venda del hombro. «Entonces, le enviamos una respuesta». Sus ojos se encontraron con los de ella. «¿Cómo?». Tomó su mano y se la puso sobre el corazón. El mensaje no necesitaba palabras. A la mañana siguiente, el pueblo amaneció con una sábana clavada en la pared exterior de la cabaña. Nettie la había cosido la noche anterior entre el dolor, la ceniza y el silencio. Se leía en hilo del color del fuego. «Ella se queda». Y debajo, Sacher había escrito 2 palabras con tinta negra. «Yo también. Dot». La nieve había empezado a derretirse en riachuelos colina abajo. Cuando Nettie salió a tender la ropa, lo hizo despacio,
aunque aún tenía las manos sensibles por el fuego. Cada ampolla era ahora una suave cicatriz en flor. Aspiró el aroma a pino y corteza húmeda, a humo de leña y tierra descongelada. La tierra volvía a la vida, y algo más. Dentro de la cabaña, Sacher estaba sentado a la mesa, con las mangas arremangadas y el lápiz tecleando sobre una pequeña hoja de papel. Últimamente había escrito más, no mucho, pero lo justo para que ella se preguntara si el silencio entre ellos siempre había sido un lenguaje, no una ausencia. No preguntó qué era la carta. Él no se lo ofreció, pero había algo en la forma en que la miraba ahora cuando pasaba. Como le sostenía la mirada en lugar de dejarla caer como una piedra demasiado pesada. La cortina que había cosido semanas atrás ondeaba a su lado, dejando entrar la luz suficiente para iluminar su rostro y la pequeña arruga en la comisura de su boca cuando pensaba con intensidad. No había vuelto a hablar del incendio, ni de los hombres que probablemente lo provocaron. Simplemente reconstruyó en silencio, como siempre. No habían vuelto al pueblo desde entonces. Cuando el viento cambió, vio humo saliendo de una cabaña más al oeste, la casa de Elden Bray. Era temporada de cobardes, recordó. Las mujeres del pueblo estarían cosiendo ropa blanca, cotilleando sobre ollas humeantes y hablando de ella. Siempre lo hacían. La chica que llegaba al pueblo demasiado ancha, demasiado blanda, demasiado sola, y que por alguna razón no se iba cuando nadie le hacía sitio. Terminó de lavar la ropa y volvió adentro, donde el calor había suavizado el aire y el olor a estofado flotaba bajo y reconfortante. Lo removió una vez, lo probó y añadió sal con un susurro de los dedos. Sacher levantó la vista de su página. «Ven conmigo mañana», dijo él, ella arqueando una ceja. «De vuelta al pueblo», asintió. «Tendremos que ver al predicador». Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Para qué? Dio unos golpecitos a la hoja doblada y luego la deslizó hacia ella. Una licencia de matrimonio. Sus dedos se cernieron sobre ella como si fuera a quemar. «¿Quieres casarte conmigo?», preguntó con voz firme pero baja. «Ya lo hice», dijo él, y se puso de pie. «Esto solo deja que otros se pongan al día». Ella parpadeó. «No lo has dicho antes». «No digo lo que no hace falta decir». Sí. Y entonces, con esa misma quietud que la había envuelto al principio como un abrigo sobre un banco frío, levantó su mano y la colocó plana sobre su pecho. Fue el único voto que hizo. A la mañana siguiente, partieron antes de que la luz se asomara por la cresta. Llevaba el mismo vestido marrón, pero esta vez con una faja que había cosido de percal azul pálido, del mismo tono que el cielo bajo el que solía soñar de niña, cuando su cuerpo aún no había sido motivo de disculpa. Sacher llevaba su mejor camisa, deshilachada en los puños, pero limpia. No cabalgaron en silencio. No exactamente. Se oía el crujido de la carreta, el susurro de la lluvia, y una o dos veces su suave risa cuando él le contaba que solía ponerle su nombre a las vacas, cantoras, a pesar del pastor. Pero a medida que se acercaban al pueblo, el aire se enrareció. Se sentó más erguida, con los ojos entrecerrados por el sol naciente. Pasaron junto a la oficina de correos, el bar, el mercadillo. Las miradas desde los porches y las ventanas la siguieron. Nadie gritó esta vez. Nadie se atrevió. Cerca de la capilla, la señorita Dobb permanecía como una estatua, con los brazos cruzados sobre el torso. «De vuelta en busca de perdón», gritó. Sacher detuvo la carreta. Nettie lo sintió tensarse a su lado. «No», dijo, sereno como una piedra de río. «Ya tenemos bastante con lo nuestro». La señorita Dobb se burló. «No hay santidad en la compasión, señor Reed». Nettie bajó de la carreta antes de poder contenerse. Sus botas tocaron el suelo con un suave golpe sordo. «No es compasión», dijo. «Es elegir». La multitud que había empezado a congregarse se quedó en silencio. «Y cuando un hombre elige a una mujer», dijo Nettie, alzando la voz lo justo para romper el silencio matutino, no por lo que le falta ni por su aspecto, sino por lo que ha sobrevivido,
entonces es una bendición mayor que la mayoría de los sermones dan. Nadie respondió. Entraron. El predicador, anciano y amable, dijo poco. Solo preguntó una vez si sus corazones estaban seguros. Sacher respondió con su mano alrededor de la de ella como el mango de una herramienta en la que confiaba. Se casaron al mediodía y al anochecer regresaron a la cima. Nettie llevaba un chal cosido con nudos de olvido y Sacher la tomó de la mano durante todo el camino. La cabaña los recibió con calidez. La puerta crujió, pero permaneció abierta, el fuego interior, firme y bajo. Esa noche, Nettie se sentó a la mesa con su cuaderno abierto. Por primera vez, su escritura fluyó sin vacilación. No escribió sobre la boda, ni sobre el pueblo, ni sobre el silencio que una vez había llevado como una armadura. Escribió sobre la cortina, como se mantenía levantada incluso cuando la varilla se combaba, como el viento la atravesaba como si perteneciera a ella. Escribió sobre una taza remendada con oro. Escribió, la puerta permaneció abierta. Nunca me pidió que me encogiera antes de cruzarla, pero fue el sonido lo que la sobresaltó. Un caballo que rugía velozmente. Sacher se puso de pie al instante, agarró su abrigo y salió a la oscuridad. Nettie la siguió, con el corazón latiendo con fuerza. Al final del patio, un jinete llovió con fuerza. Era Jeb Morgan, del pueblo, pálido bajo su sombrero. Wyatt Lang ha muerto, dijo. Mike ha desaparecido. Sacher apretó la mandíbula. ¿Cómo? Disparo. Quemaron el granero. Creen que está relacionado con lo que pasó aquí el mes pasado. Jeb miró a Nettie y abrió la boca como si fuera a decir algo cruel, pero en lugar de eso, se tocó el sombrero. ¿Está bien, señora Reed? Nettie tragó saliva, sin saber qué responder. Ya estoy, dijo. El jinete asintió y se volvió hacia el sendero. Sacher no habló mientras regresaban al porche, pero antes de entrar, miró hacia el horizonte donde una vez estuvo el fuego. Nettie le tocó el brazo. Estamos a salvo ahora, lo consideró, y luego asintió lentamente. Estamos en casa. Entraron, la cortina ondeó tras ellos, y la puerta, como siempre desde que ella llegó, permaneció.